Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra del equipo de estudios de Cáritas Española. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del 9º Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, que esta institución publica cada 5 años. Hoy conversaremos en torno a este informe sobre las transformaciones sociales de las últimas décadas, dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en este modelo, para contrastar con el modelo de sociedad que queremos. Bienvenido a Conversamos, Raúl. Buenos días, muchas ganas de compartir este rato con vosotros. Gracias. ¿Qué aporta el 9º Informe FOESA? ¿Qué novedades señaláis, si las hay? Bueno, pues yo creo que el 9º Informe FOESA es un informe un poco diferente a otros en la medida en que es un informe que nos hace mirarnos como sociedad, que nos hace ver cómo somos, qué hacemos, en qué momento nos encontramos y que mira ese momento también en perspectiva evolutiva, ¿no? Es decir, cómo hemos llegado aquí. Y para eso pues lo que hace es revisar los últimos tiempos, las últimas décadas. También es un informe que supera las condiciones de vida, ¿no? Hay muchos informes que pues, pueden hablarte de la pobreza o de la exclusión social también, pero que se ciñen a las propias condiciones de vida. El 9º Informe FOESA, como los anteriores, son informes que buscan más pues, qué tipo de sociedad vivimos, cómo nos organizamos y, evidentemente, cuáles son las consecuencias de ese modelo de sociedad en términos de condiciones de vida. Respecto a lo original o no original o lo novedoso, la verdad es que lo que venimos a decir en el 9º Informe FOESA son cuestiones que ya venimos observando desde hace tiempo y que en su mayoría ya hemos dicho. ¿Por qué? Porque lo que detectamos, a lo que señalamos, a lo que apuntamos son elementos muy estructurales. Son elementos que no se deben a una nueva política o a una nueva tendencia social o a un cambio en la forma de actuar de las personas, sino que se deben a una forma en que hemos ido construyendo y nos hemos ido organizando como sociedad. Dicho esto, y señalado que hay elementos muy estructurales y que por tanto no hay grandes novedades, yo sí que apuntaría a elementos que o bien son un poco nuevos para el informe o bien que han tomado un peso más importante ahora mismo, ¿no? Y el primero de ellos yo diría que es todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica y la respuesta a esa crisis ecológica. Estamos en un momento histórico en el cual plantearnos las condiciones de vida, hablar de cómo estamos como sociedad, de cómo vivimos, es inseparable de cómo estamos como en el modelo ecológico, ¿no? Por tanto, la crisis ecológica y la crisis social son una misma crisis y esto es un elemento que aborda y que explora el informe FOESA. Otro elemento que no es novedoso, pero que creo que es importante en el informe FOESA, tiene que ver con las desigualdades de origen, ¿no? Vivimos en un modelo de sociedad en el cual hablamos mucho del esfuerzo y del logro personal. Y reconociendo la importancia que tiene el esfuerzo en cualquier cosa que hagamos en la vida, hay que reconocer que gran parte de lo que alcanzamos y de lo que llegamos a ser tiene que ver con el lugar del que partimos. Y el informe hace mucho hincapié en las desigualdades de origen y en cómo esas desigualdades de origen, esas mochilas que cada uno tenemos dependiendo de dónde hayamos nacido e incluso en qué momento hayamos nacido, determinan nuestro desarrollo, ¿no? El informe nos hace ver, por ejemplo, cómo la idea esta del mérito, de la meritocracia, es una idea ficticia, es irreal. Si nos la creemos es porque nos apetece creérnosla, pero en verdad somos el resultado de una parte de nuestro esfuerzo y de una gran parte de las oportunidades que nos han ido dando las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros jefes, nuestros amigos, toda esa red social en torno a nosotros. Y en este sentido yo creo que otro de los elementos importantes que señala el informe es la importancia que tiene de ese apoyo social, esa red social, ¿no? Desde Cáritas, que acompañamos a muchas personas, vemos una y 100 veces cómo lo que marca la diferencia para muchas personas es tener a alguien que te pueda apoyar, que te pueda echar una mano o no tenerlo, ¿no? Que al final lo que te hace caer o lo que te impide
salir de esa situación de pobreza o de exclusión social es el tener o no tener ese apoyo social, esas redes sociales, ¿no? Y el informe hace mucho hincapié en ello y demuestra, no solamente en la práctica, sino empíricamente, la importancia que tienen estas redes sociales. Y por último, no querría dejar de señalar un elemento que no es novedoso porque ya algo avanzábamos en el año 2022, pero sí que creo que es la primera vez que lo planteamos ya con un análisis más serio y más sosegado, y es la cuestión del mito que tenemos en nuestra sociedad actualmente sobre la pasividad de las personas que están en pobreza o exclusión social, ¿no? Esa idea de que la gente que es pobre o que está en situación de exclusión social no hace mucho por salir de donde está, incluso que vive contenta viviendo de unas paguitas o viviendo de unas ayudas, ¿no? Bueno, esto es algo que las personas que estamos cerca de Cáritas lo vemos que es absolutamente mentira. La inmensa mayoría de las personas que acompañamos, la inmensa mayoría de las personas pobres y en exclusión social madrugan, trabajan ya. De hecho, la mitad de la población acompañada por Cáritas es población que está trabajando, está buscando trabajo, se forma, estudia para mejorar su empleabilidad, sigue los itinerarios de inserción de los servicios sociales, hacen todo lo que está en sus manos para poder salir adelante, ¿no? Y a pesar de ello, pues las cosas no son fáciles. Es una población activada ya, no están esperando que vayamos nosotros a activarles, pero que las estructuras, los servicios sociales, los recursos que existen tampoco son los ideales y no ayudan a esta transición, ¿no? Del espacio de la exclusión social al espacio de la integración. Hablabas de las consecuencias del modelo de sociedad que tenemos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, pues la primera consecuencia que yo destacaría es la desvinculación, ¿no? El pensar que nosotros mismos podemos con las cosas y que las soluciones vienen desde el punto de acción individual, ¿no? Esa desvinculación es una cuestión individual, pero es una cuestión también colectiva, ¿no? Es parte de que yo creo que soy yo el que tengo que resolverme las cuestiones, el que tengo que sacarme las castañas del fuego, pero se va asumiendo de una manera colectiva el que no tenemos que responder como sociedad, el que no tenemos que responder como comunidad a los problemas del otro. Por tanto, yo diría que este es uno de los puntos más problemáticos, ¿no? De las consecuencias de este modelo. Hay otro elemento de consecuencias de este modelo y es naturalizar cosas que no lo son. No podemos naturalizar la desigualdad en nuestra sociedad, una desigualdad además creciente. No podemos naturalizar de que, bueno, pues por ejemplo, que la propiedad de las viviendas sea algo que cada vez nos esté separando más entre unos poquitos que tienen muchas viviendas y unos muchos que cada día les resulta más difícil ya no comprar una vivienda, ni siquiera acceder mediante un alquiler a una vivienda, ¿no? Y esto se está naturalizando. Estamos naturalizando también lo que es la precariedad laboral. Una precariedad laboral que va más allá de los contratos o de las reformas que van intentando buscar una mayor estabilidad en los empleos, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con que no trabajas las horas que desearías trabajar y podrías trabajar, que no haces un trabajo acorde con tu formación y sobre todo que lo que ingresas por trabajar hay veces que no te llega ni para pagar el alquiler. Aún así, aún cobrando el salario mínimo interprofesional, ¿no? Estamos hablando de un salario que puede rondar los 1.200 euros mensuales y estamos hablando de que una familia con 2 adultos y 2 menores en la Comunidad de Madrid tiene muy difícil alquilar por debajo de 1.000 y pico euros. Bueno, pues todos estos son consecuencias en el plano de cómo nos sentimos en la sociedad y también de cómo vivimos en la sociedad que vamos observando con estos últimos años. Y con todo este diagnóstico, ¿el informe está destinado a que los poderes públicos actúen o nos interpela a todas y a todos? Nos interpela a todos y a todas y interpela a los poderes públicos. Yo creo que hay que señalar que es importante no caer en la falsa disyuntiva entre la sociedad y entre el Estado, ¿no? Necesitamos una sociedad activa, fuerte, comprometida y que busque apoyos comunitarios y trabajos colectivos, y necesitamos unas administraciones públicas que estén a la altura y que garanticen derechos
que solo ellas pueden garantizar mediante sus marcos normativos y mediante los recursos públicos. Por tanto, necesitamos crecer en ambos sentidos, en más sociedad y también en más administración, en más Estado para avanzar desde ahí. Y además de esto, yo creo que el informe nos interpela a todos, ¿no? El informe plantea una imagen que puede parecer preocupante, que es la imagen de la sociedad del miedo, ¿no? Una sociedad a la que hemos ido llegando después de pasar por distintas fases y que podría ser descrita como una sociedad en la que somos conscientes de que las cosas no van bien. Es más, somos conscientes de que las cosas no van bien porque no estamos haciendo las cosas bien. Parte de que las cosas no vayan bien tiene que ver con las decisiones que tomamos, con cómo nos estamos organizando, pero que frente a esas cosas que no van bien y frente a esa responsabilidad colectiva de lo que estamos haciendo mal, la única solución que se plantea es el sálvese quien pueda, ¿no? Es la salvación individual. El informe hace una apelación a todo lo contrario, ¿no? Somos incapaces de salvarnos solos, no podemos salvarnos solos. Y en el mejor de los escenarios que pudiéramos más o menos gestionar y salvarnos solos, se van a salvar solos los que más capacidad tienen, los que más tienen. Y de nuevo se van a quedar sin salvarse los más pobres, los más vulnerables, los que menos capacidad tienen, ¿no? Entonces, ahí hay una apelación, pues sí, por supuesto, a que los poderes públicos hagan su parte, pero también a que como ciudadanos, a que como miembros de esta sociedad, tomemos también nuestra parte de responsabilidad. No la podemos externalizar. ¿Y cuál es el mundo o la sociedad que se propone el informe, la Fundación FOESA, desde Cáritas? Pues el mundo o la sociedad que propone la Fundación FOESA tiene como dos grandes niveles. Tiene un nivel muy apegado a los valores, muy apegado a la forma en que tenemos que reconocernos como ciudadanos y como miembros de esta sociedad, y también a veces baja a elementos muy concretos, a cuestiones que hay que modificar en cómo hacemos las cosas en detalles pequeños. Yendo a la primera parte, yendo a la parte más de los valores o de cómo situarnos, yo diría que hay dos palabras que tenemos que retomar, que escribir, que subrayar y de las que tenemos que hablar con nuestros conciudadanos, que es la ecodependencia y la interdependencia. O nos damos cuenta en 2025 de que somos ecodependientes, de que nuestra vida está unida a la vida del planeta, de que la vida del planeta es el espacio del planeta es donde nos toca vivir, desarrollarnos y disfrutar o sufrir, o cuándo vamos a hacerlo. Es decir, llevamos ya muchos años invertidos en generar conciencia sobre esta ecodependencia y ya es el momento de tener en cuenta que nuestros límites en el desarrollo como especie están unidos a los límites del desarrollo de nuestro planeta, y que además de ser buenos vecinos, buenos conciudadanos, también tenemos que ser buenos antepasados. Y esto nos exige mirar nuestra vida y mirar la vida de las generaciones futuras. Mirar nuestra vida, mirar la vida de nuestros vecinos de aquí al ladito, pero también mirar la vida de nuestros conciudadanos que viven a la otra punta del planeta, ¿no? Todos estos elementos son cruciales para reconocer esa ecodependencia. Y por otro lado, yo hablaba de una segunda palabra que tiene que ver con la interdependencia, ¿no? El darnos cuenta de que somos seres sociales en las distintas dimensiones de esa sociabilidad, ¿no? Somos seres sociales en la medida en que solamente nos desarrollamos, solamente aprendemos a hablar, solamente aprendemos a sobrevivir en la medida en que nos relacionamos con otros seres, ¿no? Pero también somos seres sociales en la medida en que solamente disfrutamos de la vida junto a otros congéneres, ¿no? Pues esa interdependencia que está tan en la base de nuestras vidas, también tenemos que reconocerla en elementos de la cotidianidad, ¿no? De que mi trabajo interfiere en el trabajo del otro, de que mi salud y la salud del otro están conectadas. Esa interdependencia que al final nos va a poder permitir observar nuestra vida como una vida más o menos buena junto a las vidas más o menos buenas de las otras personas con las que habitamos. Estos dos elementos yo creo que son fundamentales, y quizás añadir otra idea que también subraya mucho el informe y que tiene que ver con el bienestar o el bien cuidar, ¿no?
En la sociedad actual hacemos mucho énfasis en el bienestar y muchas veces ese bienestar está muy asociado a las condiciones materiales que tenemos, ¿no? El informe lo que hace es ir un poquito más allá, ¿no? Y plantear una sociedad en la que el bien cuidar, en la que cuidar de nuestro entorno y cuidar de nosotros y de las personas con las que compartimos este mundo sean los elementos que nos ayuden a seguir avanzando y a seguir construyendo una sociedad. Y Raúl, ¿tienes esperanza de que es posible transitar desde esa sociedad del miedo y de la desvinculación hacia esa sociedad del bien cuidar? Pues creo que es posible y creo que es extremadamente necesario, que nos estamos jugando el futuro pues de nuestro, por supuesto, pero el de nuestros hijos, el de las generaciones que vienen por detrás y el futuro como humanidad. Por eso creo en que es posible, pero creo en que tenemos que trabajar muy duro para que esto se produzca. Desde dos elementos querría señalar la esperanza. El primer elemento que quiero señalar es los cambios que ya están en marcha. A día de hoy todavía no estamos viendo los resultados de muchos cambios, de muchos esfuerzos, de muchas iniciativas que se han iniciado hace algunos años. Estamos seguros de que lo ecológico, de que el trabajo por respetar nuestro medio ambiente, estamos seguros que el crecimiento en los valores de la interdependencia son elementos que se han ido sembrando hace años y que todavía no han florecido, pero que los vamos a ir viendo florecer. Por tanto, es una primera llamada a la esperanza desde el punto de vista de que están por florecer cosas que se han ido trabajando en años anteriores, en décadas anteriores. Y una segunda llamada a la esperanza desde la esperanza activa, ¿no? Para, un poco siguiendo las palabras de Rebecca Solnit, una de las autoras que se citan en el informe, ¿no? Para situarnos en que la esperanza la estamos construyendo y tenemos que construirla, ¿no? No podemos caer en esa sensación de los optimistas, de que las cosas van a ir bien, sin más. Tampoco en la posición de los pesimistas que nos dicen va a ir todo mal, ¿no? Ambas posiciones comparten algo, y es que hagamos lo que hagamos, o todo va a ir bien o todo va a ir mal. Sin embargo, Rebecca Solnit nos plantea una posición muy muy diferente. Nos plantea la de nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer ahora, lo que debemos hacer porque somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad en el momento actual, y ese hacer ahora es el que va a hacer un cambio posible, el que va a hacer un futuro distinto, transformado, mucho mejor, ¿no? Y desde esa esperanza de estar haciendo lo que tenemos que hacer es desde la que también hemos construido este 9º informe FOESA, y desde que invitamos a todas las personas a que se acerquen a leerlo y bueno, a generar reflexión y diálogo con otros. Pues muchas gracias, Raúl. El informe está disponible en vuestra página web. Así es. Muy bien, pues animamos a todo el mundo a acercarse a él y a mantener esa esperanza. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.